Yo recuerdo cuando acepté al Señor que ese día antes de decir sí lo acepto, ese día yo empecé a llorar. Y no lloraba por otra cosa más, porque me daba cuenta que los pecados que estaba cometiendo, al decir que sí a Jesús, tenía que dejar de practicarlos. Eso me hacía llorar, porque el pecado para el hombre es deleitoso. El pecado para el ser humano es algo agradable en la carne, mas en el espíritu es algo que nosotros ya repudiamos. En el espíritu ya el pecado para nosotros no es agradable. Para nosotros el pecado viene a ser algo que nos hace darnos cuenta que es la separación del hombre con su Dios. Es el motivo de la separación del hombre con Dios. O sea que cuando estamos en pecados debemos de darnos cuenta que cuando el hombre está en pecado está separado de Dios. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque dice que porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, por no decir a Jesús. Todo aquel que aborrece lo malo, es porque está en la luz, es porque está en Jesús. Es lo que quiere decir el pasaje. Dice el pasaje 20, el capítulo 20, verso 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean perdonadas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. O sea, el que hace lo bueno o tiene deseo de hacer lo bueno, esto no tiene ningún problema con decir yo voy a ir a Jesús, porque sus obras son buenas. Sus obras considera que está haciendo algo bueno y dice de igual manera, yo no tengo problemas. Y bendito sea el hombre y la mujer que se da cuenta a tiempo de decir yo no tengo ningún vicio. Yo he encontrado jóvenes que me dicen yo no tengo ningún vicio, yo no digo malas palabras, yo no hago nada malo. Pero cuando le pregunto, ¿pero quieres aceptar a Jesús? Ahorita no. Es porque dentro de su conciencia hay algo que lo está haciendo mal y sabe que tiene que dejar de hacerlo. Porque dice que el que practica, más el que practica la verdad, viene a la luz. O sea, el que hace lo bueno, este no tiene ningún problema con venir a Jesús. De ninguna manera tiene un problema con decir no lo voy a aceptar. Pero hoy día nosotros nos encontramos personas que dicen yo no le hago daño a nadie, yo no digo malas palabras, yo no fumo, yo no bebo, no tengo pleitos con mi vecino y Dios me tiene que perdonar porque yo no hago nada malo. Así se mira como quien dice la salvación por obras. Esa sería una salvación por obras. Pero la palabra enseña que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Y gracia significa que es algo que usted no se merecía. Gracia significa don inmerecido. O sea que usted no se merecía la gracia de Dios. Eso significa gracia. Que usted no se merecía la salvación, pero por su gracia y por su misericordia somos salvos. No es por ninguna obra que el ser humano se va a justificar para con Dios. El ser humano será justificado por una sola razón. Y le quiero mostrar esta razón. Esta razón está escrita. Dice el pasaje de Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree
no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucita en el día postrero. El verso 40. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna. Denle palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. Todo aquel que a mí viene, ese tendrá la vida eterna. Por eso la Escritura menciona a Jesús como el único mediador entre Dios y el hombre. Porque debemos de saber identificar entre mediador y intercesor. Son dos cosas diferentes. El atributo de mediador solamente le corresponde a Jesús. No le corresponde a nadie más. Porque dice que todo aquel que viene a mí, yo no le echo afuera. Dice que todo aquel que el Padre me diere, no me lo dio para que se pierda, sino para que yo mismo lo resucite en el día postrero. Entonces la condenación del hombre es no reconocer a Jesús como Salvador. El ser humano puede diezmar, puede ofrendar, puede mandar a construir iglesias, puede hacer las obras que quiera hacer. El ser humano puede ser dadivoso con la viuda, con el desamparado, puede hacer muchas obras buenas. Pero el único camino para llegar al Padre es el Hijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso lo dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que a mí viene, yo no le echo afuera. O sea, Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo desprecio. Por eso es necesario para los amigos, para los vecinos, para el pueblo de Zonaguera, para el mundo entero, que reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Porque la condenación será cuando el hombre muera sin Cristo. Puede haber hecho muchas obras de justicia, pero si murió apartado de Cristo, su alma se perderá. Porque no ha entendido el mensaje del Señor. Porque no ha entendido el mensaje que nos enseña la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, para que el mundo por él fuera salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Amén. Dice el verso 40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y creer en él tenga la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Usted podrá decir, pero yo no he visto a Jesús. Pero nosotros tenemos un atributo mejor que los que lo vieron. Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo. Bienaventurado tú, oiga bien, bienaventurado tú que me ves y crees, pero más bienaventurado aquel que no me ve y ha creído en mí. Denle palmas fuertes al Señor. Este es un privilegio grande. Bienaventurado Tomás que lo vio, pero más bienaventurado aquel que sin verle ha creído en el Hijo de Dios.
Nosotros somos felices porque sin haberle visto en carne, hemos creído en Jesús. Hemos creído en la salvación divina. Gloria a Dios. Bienaventurados porque no le hemos visto, pero le hemos sentido. Yo no sé si usted ha sentido al Señor, pero yo sí lo he sentido. Yo he sentido cuando Él está conmigo. Yo he sentido cuando yo le hablo, cuando yo le oro y siento que Él me escucha. Y esa es fe. Hablar con el Dios invisible, aquel que no podemos ver con nuestros ojos carnales. Somos bienaventurados por esa razón. Dice, quiero leer Juan capítulo 1. Dice el capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad. En otra versión dice derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Para ser llamado hijo de Dios, ¿qué debemos de hacer? Lo que dice el versículo lo voy a volver a leer para que usted me diga y usted descifre lo que está diciendo la Escritura. Dice la Escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El verso 12, enfóquese en este verso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios, ¿qué se necesita? Vamos a ver, ¿estamos de acuerdo? El hermano Elvin dice creer, la hermana dice aceptar. Vamos a ver, hermana Patricia, ¿iba a opinar? El verso 12. Mas a todos los que le recibieron, recibir a Jesús. Para ser llamado hijo de Dios se necesita recibir a Jesús. Amén. Y yo quisiera decirle que hay otro camino, pero no hay otro camino. ¿Y para qué querría yo decirle que hay otro camino si este es el mejor? Entonces dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras versiones dice, les dio autoridad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. El verso 13 dice, los cuales, escuchen, para ser hijo de Dios, no es porque usted haya nacido, porque nació en un hogar cristiano. ¿Por qué le digo esto? Porque el verso 13 nos enseña que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Dicen algunos de los antiguos que aún están entre nosotros, dicen, hermano, es que todos somos hijos de Dios. Usted ahora va a ver la gente que mientras se fuma un puro, dice, todos somos hijos de Dios. Y si no se quita, le echan el humito en la cara también. El que está bebiendo y dice, todos somos hijos de Dios. Capítulo 3, versículo 8 dice,
Vamos a ver primero Juan. Primera de Juan, Ajá. capítulo 3, Verso 18. 8. Verso 8 dice que el que practica la maldad o el que practica el pecado, Porque el diablo peca deliberadamente. Pero para y dice que todo aquel que es mentiroso, ¿hijo de quién es? Decía el otro hermano, si la hermana se casa con un vagabundo, dice, quiere decirle que el diablo es su esposo, a su suegro. Y le digo a él, no, ¿y quién será la suegra? Dice el otro, siguiendo la corriente, la ciguanaba, ¿no? el que practica el pecado deliberadamente. Entonces, la escritura, hermanos, se interpreta sola. ¿Saben por qué ahora el mundo es engañado? Porque no estudia la palabra. Yo podría, y Dios que me libre de eso, porque de algo estoy seguro, que yo puedo estar predicando la palabra, pero si yo predico o transgiverso la palabra, la escritura, eso quiere decir que yo soy malintencionado. Y por eso Dios me llamará un día a juicio. Porque hoy en día se arman debates que no tienen ni siquiera lógica. Hoy en día es facilito decirle a otro miembro de la iglesia, mire, usted se va a hacer de que usted es de tal religión y yo soy de esta, que es la verdadera. Usted hágase de que usted es de la otra religión. Y viene el otro y se deja inducir por lo que yo digo, y la gente, como hoy en día, me va a disculpar, pero hoy en día la mayor parte de los que dicen ser cristianos están solo esperando que le den. Hoy todo el mundo se sienta simple y sencillamente a escuchar, escuchando hombres que tienen espíritus engañadores. Hombres que vienen conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos carnales. Hoy en día la gente prefiere escuchar un mensaje por el Facebook, por el YouTube, y dicen, bueno, no perdí el día porque escuché la palabra de Dios. Y si escuchó un hombre de Dios, pues está bien. Ahora, no vamos a tapar el sol con un dedo. Muchos dicen, voy a escuchar el mensaje por la radio. Hace poco una hermana, yo creo que ya no me quiere escuchar ya aquí predicando, que me dijo, hermano, bien que le ayudo a pagar un espacio en la radio, hermano, para que vaya a predicar allá. Le digo, ¿será que la hermana ya no quiere escucharme predicar en la iglesia? Y es que no está mal, hermano. Predicar en la radio no está mal. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que la gente dice, total, no, ya escuché 2 mensajes, escuché por la radio. ¿Para qué congregarme? Y hoy en día en la radio predica un montón de gente sin entendimiento. Hoy en la televisión predica un montón de gente y predican apostasía. Apostasía quiere decir en contra de Jesús. No predican la palabra de Dios. Entonces, la condenación de los hombres ha sido que Jesús vino al mundo y que los hombres no recibieron a Jesús. Para ser llamado hijo de Dios, se necesita recibir a Cristo. Recibir a Cristo va más allá de decir, hermano, ore por mí y poner la cabeza, porque hay un montón de gente que dice, bueno, yo ya acepté al Señor, no me puedo perder. Hay una religión que dice de que una vez usted aceptando a Jesús no se pierde. Ellos pueden seguir viviendo en pecado, pueden seguir viviendo la vida como les plazca, pero ellos ya aceptaron a Jesús y ya no hay pecado. Por eso la iglesia es necesario que predique el primer paso para ser salvo.
luego viene el segundo paso, luego viene el tercer paso, y esto es escalando peldaños. Muchos dijeron, sí, ore por mí, y van. Repite estas palabras conmigo. Ya, usted es salvo, va para el cielo. Aquel salió a beber, salió a hacer lo que más le gusta, y ya es salvo. Y eso es por falta de enseñanza. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo la ve? O sea que usted no se va a perder por otra cosa más que sea por falta de conocimiento. El pueblo de Dios ha perecido por falta de conocimiento. Muchos dicen, yo voy a aceptar al Señor en el último segundo. Voy a seguir bebiendo, voy a seguir haciendo lo que yo quiera y yo lo voy a aceptar en el último segundo. Desde que dijo eso está perdido. Y de eso estoy seguro. Porque la Escritura dice claramente, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Quién va a engañar al Señor? El hombre en su intento por salvar su vida está perdiendo la vida eterna. Jesús dijo claramente, el que pierde su vida por causa de mi nombre la hallará. El que pierda su vida, ¿qué significa perder su vida? Negarse a los deseos de la carne, negarse a los deseos del mundo. Eso significa salvar su vida. Usted está salvando su vida cuando usted dice, no voy a aceptar a Jesús porque tengo que dejar todas las mañas. Tengo que dejar todo aquello que le desagrada a Dios y no quiero dejarlo. El hombre en ese intento por salvar su propia vida está perdiendo su alma. Y esa es la condenación. Que la luz vino a este mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Amaron más andar en las tinieblas que andar en la luz. Dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de salvación. Cuando dice lleno de gracia, significa lleno de salvación. O sea que la salvación en Jesús no tiene un límite, es ilimitada. La cuenta está pagada. Muchos predican que la salvación es gratuita, eso es mentira. Jesús pagó el precio y fue precio de sangre. Amén. Pónganse sobre sus pies, hasta aquí vamos a llegar. Y hoy han conocido cuál es la condenación. La condenación es que Jesús vino al mundo. Jesús vino a nosotros. El mundo ha despreciado a Jesús.